Recordar lo fundamental, volver al cimiento, aprender a recomenzar. No son cosas tan sencillas. Piensa, por ejemplo, cuando una pareja ha pasado por una crisis muy seria, cuando se sienten desengañados, frustrados, heridos. Qué difícil es en esas circunstancias volver a empezar. O un sacerdote que ha maltratado su sacerdocio. Lo ha vivido de una manera indigna, egoísta, utilitaria. No es fácil volver a empezar. Pero una de las lecciones que nos trae la primera lectura de hoy, de la carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 15, es que no solamente es posible volver a empezar, sino que es necesario volver a empezar. Dice Pablo, les recuerdo el evangelio que les prediqué. Y recomienda entonces que ellos se devuelvan a ese punto de su vida. Que ellos hagan memoria de los elementos fundamentales del evangelio. Les recuerdo el evangelio que yo prediqué. En otra oportunidad, hablando con un discípulo suyo, mejor dicho, escribiéndole a un discípulo suyo, Timoteo, le decía, acuérdate de Jesucristo. Acuérdate de Jesucristo. Es como un volver a empezar. Vuelve a empezar. Pero vuelve a empezar por Cristo y en Cristo. Vuelve a empezar. Ese volver a empezar requiere mucha humildad. Ese volver a empezar requiere mucha confianza en el poder de Dios. Ese volver a empezar requiere perseverancia para que pueda dar fruto. Pero hay que volver a empezar. Observemos la expresión que utiliza Pablo. Les recuerdo. A Timoteo le dice, acuérdate. Nos damos cuenta que hay un papel importante en la memoria. Si salimos de los escritos de San Pablo y nos vamos, por ejemplo, al Apocalipsis, encontramos que en los capítulos 2 y 3 del Apocalipsis hay una serie de mensajes en forma de pequeñas cartas para distintas comunidades cristianas. Y esos mensajes son recomendaciones, como digo, muy específicas de lo que estaba viviendo cada uno. Y varias veces nos hablan de la memoria, porque es que la memoria, el recordar lo que Dios ha hecho y el recordar lo que nosotros hemos hecho con lo que Dios ha hecho, eso es lo que nos cambia. Entonces, por ejemplo, en esos mensajes del libro del Apocalipsis a aquellas comunidades, encontramos recomendaciones como esta. Tengo algo contra ti, dice Dios a esa comunidad. Has perdido el amor primero. Arrepiéntete. Al hablarle del amor primero, está invitando a esos cristianos a que recuerden. Insisto, es el poder de la memoria bien utilizada. Acuérdate, vuelve allá, vuelve a ese momento. Por ejemplo, pensemos en una persona que ha hecho un retiro espiritual, como por ejemplo estos famosos retiros de Emaús. Excelente, retiro de Emaús. Hubo lágrimas, hubo una buena confesión, testimonios impresionantes. ¿Qué pasó contigo después del retiro de Emaús? ¿Qué siguió en tu vida después del retiro de Emaús? Acuérdate, vuelve a esa base, vuelve a ese momento. Entonces,
La memoria puede ser nuestra gran aliada. Sin embargo, debo hacer una aclaración. No se trata simplemente de sentir, porque hay una manera de volver al pasado que es algo así como, yo quisiera volver a sentir lo mismo que antes sentía. No va por ahí. No va por ahí. Por ejemplo, cuando una pareja ha tenido muchos problemas, muchas heridas mutuas, tratar de decir, yo quiero volver a sentir cuando yo estaba enamorado, cuando yo estaba enamorada, cuando empezó la relación, volver a sentir, no. Aquí no estamos hablando simplemente de sentimiento, estamos hablando de algo mucho más profundo. Estamos hablando de esa obra de la fe y del contenido de la predicación. Porque es que los sentimientos son tan variables como las olas del mar. Pablo dice, acuérdense el evangelio que yo prediqué. ¿Y qué dijo Pablo en ese evangelio? Pues Pablo en ese evangelio dijo que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado, según las Escrituras, que resucitó al tercer día. Es decir, Pablo no está diciendo, acuérdense cómo se sentía de bonito ese día. Acuérdense cuando ustedes se convirtieron, cómo lloraban y se abrazaban. Están bien las emociones, y Dios toma en cuenta nuestras emociones en el camino de la conversión, porque nuestro Dios es un Dios compasivo. Pero este no es un tema simplemente de emociones. Esto es algo mucho más profundo. Conclusión. Hay que saber utilizar la memoria para volver a los cimientos de nuestra fe, para recuperar vitalidad, fuerza, energía en Dios. Nos dice San Lucas que de Cristo salía como una energía que sanaba a la gente. Necesitamos recuperar esa fuerza. Pero no nos fiamos simplemente de sentimientos y emociones. Si Dios los da, bendito sea. Pero no es lo más importante. Lo que queremos es ser fieles al Señor, responder a la llamada inmensa de su amor. Amén.